muy poquito para centrarnos en lo que serían las obligaciones del productor. Toda esta historia de la responsabilidad amplia del productor del producto, que parece que ahora nos sorprende, no es tan novedosa. Ya la encontrábamos en la Ley 1197 de envases y residuos de envases, donde ya nos hablaba de una responsabilidad ampliada del productor. Bueno, voy a intentar hacer una pequeña pincelada de historia, pero muy, muy pequeñita. Esta ley, que está derogada, está sustituida ahora por el vigente Real Decreto 1055 del 2022, donde nos habla ya de los primeros tips que tenemos que tener en cuenta. Una de las principales novedades, cuando habla de ampliación de responsabilidad amplia del productor, os remarcado en amarillo, introduce el tema de envases comerciales e industriales. Luego iremos desglosando un poquito las diferencias con lo que pasaba antes. Antes lo que veíamos era que según el destino de envase, pues se aplicaba la necesidad o la obligación de aplicar este tipo de responsabilidad ampliada conforme a la legislación anterior, pero eso era para una determinada, unos determinados envases, no para todos. ¿Qué ocurre ahora con la responsabilidad ampliada del productor? Bueno, pues extiende esa responsabilidad que tiene tres características: administrativa, financiera o física, lo que sería la disposición de los envases, que el productor tiene sobre todos los productos que va a comercializar hasta la gestión del residuo. Es decir, los productores asumen sus obligaciones dentro de una cadena de reciclaje. Hasta ahora nos limitamos o se limitaban los productores a poner el envase en el mercado y únicamente les aplicaba lo que ahora después comentaré de los SIG, ¿vale? De los sistemas integrados de gestión en determinados casos, pero no para todos los tipos de envases. Ahora esto cambia. Mediante la responsabilidad ampliada del productor, vamos a transferir a los fabricantes tanto el coste y la obligación de gestión de los productos que pues en un futuro se van a convertir en residuos, porque al final pues todos los productos, todo lo que se pone en el mercado, de una forma o de otra acaba convirtiéndose en residuo. Bueno, esto es un poco lo que os comentaba de la parte histórica. No perdamos de vista pues, que hay una legislación europea, como puede ser la Directiva Marco de Residuos, donde ya estaba hablando de este concepto de la responsabilidad ampliada del productor. Esta directiva precisamente no es joven, ya tiene unos cuantos años. Con lo que aplicábamos en la Ley 1197 sobre la responsabilidad ampliada, nos limitábamos a lo que conocíamos como SIG, ¿vale? Los sistemas integrados de gestión que todos habéis conocido, pues Ecoembes, Ecovidrios, Sigfito, Sigre, es decir, los sistemas integrados a los que se adhería el productor para garantizar que sus envases pues, tuvieran una recogida y tuvieran un reciclado dentro de lo que era la cadena pues, de la economía circular hasta este momento. ¿Vale? La Ley 7 del 2022, que bueno, también es relativamente nueva, ha cumplido hace poco un año, también establecía los requisitos mínimos para que tengamos en cuenta los flujos de residuos, qué es lo que tiene que pasar con cada uno de ellos. En principio pues, se hablaba de una jerarquía de residuos, de una serie de puntos que se nos van a mezclar con esta otra nueva legislación de envases. Aquí yo creo que radica principalmente la dificultad, ¿no? En combinar la parte de residuos que tenemos como productores, que se nos generan en todas nuestras instalaciones, con la parte del envasador o del envase. Vamos a ir primero con las definiciones. ¿Qué entendemos por responsabilidad ampliada del productor? Bueno, vamos a tener que leer un poquito, aunque a mí no me gusta mucho leer, pero bueno, para tener como un punto de inicio. Esta ley, la Ley 722, que ya en su título nos habla de economía circular, dice que la responsabilidad ampliada es el conjunto de medidas adoptadas para garantizar que los productores de productos asuman la responsabilidad financiera o bien responsabilidad financiera y organizativa, que es donde viene la novedad, de la gestión de la fase del residuo de ciclo de vida de un producto. Hasta ahora, los sistemas integrados de gestión o la normativa anterior, pues lo que era la responsabilidad de gestión del residuo de envase industrial y comercial recae en el poseedor final. La novedad que tenemos con la nueva legislación es que los usuarios de envases industriales y comerciales también se ven obligados a un sistema de responsabilidad ampliada del productor. Hasta ahora hablábamos de responsabilidad financiera para la gente que se adhería a un SIG, a un sistema integrado de gestión, por ejemplo, el Ecoembes, ¿no? Que lo conocemos todos, con el famoso punto verde que se pone
en todos los envases que podían llegar a consumidor final, donde los envasadores estaban pagando de forma anticipada esa gestión. Bueno, pues ahora introducimos en la baraja otro tipo de envases, como pueden ser los industriales y los comerciales, ¿vale? Tenemos unos plazos que nos marca esta nueva legislación. Aquí una primera información que después os desglosaré mejor. Todos los productores y todo lo que sería el régimen de responsabilidad de productor va a tener que tener todo esto organizado y bien puesto en funcionamiento, y hay diferentes plazos que luego os explicaré, antes del 31 de diciembre del 2024. Los plazos los vemos después al final. Para esta nueva legislación, ¿quién es productor de producto? Porque hasta ahora el concepto de productor era el que producía, ¿vale? Ahora productor de producto es más, son más cosas, son más sujetos y más elementos que participan en toda esta cadena de suministro. Por ejemplo, puede ser un envasador de producto, aunque no sea el fabricante. Puede ser un importador o un adquisidor intracomunitario, el distribuidor de un producto en España y, como novedad, las plataformas españolas de venta online de productos fabricados fuera de España. Es decir, que las plataformas en las que todos compramos, que nos salvan la vida muchas veces, pues también van a tener a partir de ahora una concepción distinta y unas responsabilidades que hasta ahora no tenían, en cuanto van a ocupar la figura de productores de producto. El artículo 2 del Real Decreto, ya me voy directamente a la parte de envases, define productor de producto como envasador o agente económico dedicado a la importación o adquisición en otros Estados miembros de la Unión Europea de productos envasados para su puesta en el mercado. También se considera que es productor de producto, pues cuando se ponga en el mercado un producto mediante una marca de distribución y en esta no se identifique al productor de producto. En este caso, el titular de la marca de distribución con sede en España, pues será el productor de producto. De igual forma, pues cuando envasemos por encargo de un tercero, el tercero será el responsable de la puesta en mercado, pues este será el que ocupe la posición de productor de producto. Y las plataformas de comercio electrónico que os comentaba anteriormente, pues actuarán también de forma subsidiaria en caso de que el sujeto que ponga, el productor que ponga el producto en el mercado español no haya designado un representante, pues las plataformas adquirirán subsidiariamente esa posición como productor de producto y tendrán las mismas obligaciones tanto financieras como de información y organizativas a la hora de la recogida de todos los envases. Bueno, esto es más de lo mismo, es la otra definición. Lo que sí que quería destacaros aquí es que la obligación de adoptar medidas no es algo voluntario, sino, pues como su propio nombre indica, es una obligación. Se establece un plazo de 3 años para adoptar una serie de medidas, con lo cual, aunque tengamos unos plazos que aparentemente son largos, porque partimos Ley 22, Real Decreto Ley 22, tenemos plazo hasta el 24, pues ya prácticamente estamos a mitad del 23, con lo cual no nos podemos dormir en la adopción de medidas de lo que tengamos nosotros que hacer respectivamente en las diferentes posiciones que ocupemos en nuestras empresas. Lo que sí es cierto es que el ámbito de aplicación es para los envases puestos en el mercado y residuos de envases generados en el territorio del Estado. Es decir, pues vamos a vernos como nos pasaba anteriormente con la normativa que teníamos que declarar en cuanto a la prevención de envases y a la declaración de envases, pues que hay cosas que ponemos en el mercado español, cosas que ponemos en el resto de la Unión Europea, cosas que ponemos en otras partes del mundo. Entonces, en principio, esta legislación aplica para lo que se genere y se ponga en comercialización en el territorio de nuestro Estado. Si empezamos a manejar un poquito el Real Decreto, antes de irnos al artículo 17, que es el que tiene el listado de verdad de lo que son las obligaciones del productor de producto, por ahí, y también como pincelada, ya empiezan a incluirse otras obligaciones que no están descritas como tales, pero que tenemos que tener en cuenta en función de las diferentes actividades que estemos desarrollando. Como el espectro de los que os podéis haber conectado es amplio, quería recordaros que no tenemos que ir únicamente a las obligaciones del artículo 17, sino que tenemos otros artículos que nos pueden implicar obligaciones desde el punto de vista de productor de producto. Por ejemplo, artículo 9, pues medidas de reutilización para los pequeños establecimientos, los establecimientos que vendan alimentos a granel y bebidas, pues tienen que utilizar recipientes reciclables. Los comercios minoristas
cuando tengan pues una exposición y venta al público igual o superior a 300 metros cuadrados, tienen que asegurar que se utilizan envases reutilizables para el consumidor final e incluso de forma gratuita, aunque o cobrando un precio. El artículo 10 nos habla de una serie de objetivos de reciclado y valorización, y esto sí que es importante a la hora de las auditorías, ¿vale? Porque, claro, todo esto que yo os estoy contando en forma de legislación luego se va a trasladar a unos requisitos legales que nosotros vamos a tener que revisar cuando hacemos nuestras auditorías. Y yo, pues como en la parte que a mí me toca como auditor, yo que os pediría en este caso, claro, hasta ahora, por ejemplo, estábamos muy acostumbrados a ver determinadas fracciones de residuo que no se separaban. ¿Por qué? Pues porque el coste personal, económico, es alto y a lo mejor en este momento pues era mejor para nuestras empresas el tipo de gestión de residuo de basura, ¿vale? O residuos mezclados o cosas así. Bueno, tener en cuenta que en el momento en que a mí me están pidiendo con una legislación que se cumplan unos plazos que están en estos articulados y que haya unos porcentajes y que yo tengo que asegurarme de que haya unas fracciones correctas de reciclado, o sea, de segregación para el reciclado y valoración, pues yo voy a tener que pedir cuando haga estas auditorías que a mí se me enseñe cómo se están haciendo esas fracciones separadas, ¿de acuerdo? Es un requisito legal y aunque yo no lo pida como auditor, pueden pedirlo pues en el momento en que hace cualquier tipo de inspección, incluso con la presión fiscal y económica que por otro tipo de legislación que hemos contado otras veces, sabéis que penaliza a determinado tipo de gestión de residuos, ¿vale? Por ejemplo, pues un ejemplo es la recogida separada de botellas de plástico de un solo uso, pero aquí empezamos a mezclar las legislaciones también de uso, o sea, de plástico de un solo uso. El artículo 11 de este Real Decreto me habla de recogida separada por materiales y fijaros lo que pone aquí, residuos de envases domésticos, comerciales, industriales, considerando al menos fracciones de papel, plástico, madera, metales ferrosos, aluminio, vidrio, papel y cartón. Luego vamos a ver también cómo tenemos que trabajar el tema del porcentaje del plástico reciclado para los fabricantes de envases, es decir, una serie de obligaciones previas a llegar al artículo 17. Una de las obligaciones que también estaba en la legislación anterior es el tema del diseño del producto, es decir, vamos a trabajar a partir de ahora dentro del concepto de economía circular y lo primero que tenemos que ver es que pues de la cuna, ¿cómo es? De la cuna a la tumba. Tenemos que ver qué materiales son los que vamos a utilizar para el diseño del producto pensando en su reciclabilidad, pensando en su composición. Y esta legislación además nos establece una serie de requisitos en cuanto a niveles de concentración de determinados materiales, como pueden ser plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, que nos limita que en peso no sea superior a 100 ppm. También nos establece una serie de normas UNE que vamos a tener que tener presentes a la hora de la fabricación y no solo a la hora de la fabricación de envases, sino a la hora de la compra de envases, porque en el momento en que ocupamos nosotros la posición de productor de producto, somos responsables del contenido del envase que ponemos en el mercado, aunque lo haya fabricado otro. Por tanto, vamos a tener que asegurarnos que el envase que compramos va a reunir estas características de diseño, aunque lo fabrique una tercera empresa. Vamos a tener que demostrar el tanto por ciento en plástico reciclado que va a contener ese envase, salvo que sea un envase fabricado con plástico no compostable, el resto pues sí que van a tener que acreditarse a través de una norma UNE, que nos establece la normativa, la necesidad pues, de poder acreditar ese tipo de materiales, ¿de acuerdo? Obligaciones de marcado e información. Nos establece el artículo 13 que hay una serie de obligaciones de marcado e información, unas de carácter voluntario y otras de carácter obligatorio. Por ejemplo, nosotros podemos marcar en el envase el material del que está compuesto, eso tiene carácter voluntario. Se puede indicar, en derecho siempre decimos, ¿no? Que cuando te habla el verbo del artículo, el poder o podrán es voluntario y cuando es obligatorio te lo dice muy claro. Bueno, pues aquí podremos utilizar también una serie de símbolos acreditativos, tanto de que es un envase reutilizable, si está asociado a un sistema de depósito, devolución y retorno, y además pues un símbolo acreditativo de que pertenece a un sistema de responsabilidad ampliada del productor. Lo que está prohibido es que ponga las palabras respetuoso con el medio ambiente, porque esto pues, se ha descubierto que equivale a una invitación a su abandono en cualquier lugar.
¿de acuerdo? Bueno, también deberían, o sea, pueden ir marcados los envases con el porcentaje de material reciclado que contienen. Todo esto, todas estas informaciones en relación con los etiquetados y lo que tiene que contener la etiqueta, hay un artículo 13, que aquí simplemente menciono porque es muy, muy extenso en cuanto a los requisitos, que deberéis tener en cuenta a la hora de marcar el etiquetado de vuestros productos, ¿de acuerdo? Obligaciones de información. Bueno, esto ya lo habéis vivido casi todos. Se ha creado un registro de productores de producto que ha sustituido en la Comunidad Valenciana. Teníamos una orden de envases y unas obligaciones que presentar en cuanto a la información de los envases puestos en mercado y los residuos de envase. Eso ha quedado derogado por esta nueva normativa, que ha sido sustituida esa obligación de comunicación por la inscripción en el registro de productores de producto. Bueno, este registro depende de Miteco, todos creo que ya lo habéis conocido. Había un plazo para la inscripción que luego pues se amplió. En principio todo el mundo debería estar inscrito y ahora pues se establecen una serie de plazos que tenéis aquí, donde tenemos que empezar a cargar documentación e información. Bueno, hasta el 30 de abril, hasta hace unos días, era un periodo de pruebas. Ahora ha empezado ya el plazo obligatorio, que acaba en julio, para grabar los datos del 2021, y en octubre acabará el plazo para grabar los datos de 2022. Y a partir de ahí, pues entiendo que empezará a funcionar con esa información que hayamos cargado la fase siguiente, que será de los planes de prevención de envase. Lo que es importante de esto es que una vez que nos hemos inscrito en el registro, nos van a dar un número y ese número tiene que figurar obligatoriamente en las facturas y cualquier otra documentación que acompañe a transacciones comerciales. Yo he hecho una consulta al Miteco para ver si también tenía que figurar en las etiquetas y me han dicho que no, que únicamente en lo que sería facturas y otra documentación, pues albaranes, etcétera, que acompañe a las transacciones comerciales. Pero sí que es obligatorio que aparezca ese número de registro. Hay una obligación que se genera nueva, sustituye a lo que hacíamos antes a partir de que hayamos cargado esa información en el registro, y será que antes del 31 de marzo de cada año tendremos que remitir una información de lo que hayamos puesto en el mercado en cuanto a los envases pues, de forma anual. ¿vale? Cada año natural tendremos que hacer esa comunicación. Todavía yo no tengo información de cómo se tiene que hacer eso. Me imagino que más adelante nos informarán pues, de cómo es el trámite y cómo se tiene que llevar a cabo. Y llegamos al famoso artículo 17, que es el que desarrolla las obligaciones generales del productor de producto. Bueno, primero nos dice aplicar planes empresariales de prevención y ecodiseño. La palabra ecodiseño cobra fuerza por el tema de la obligación del diseño de los envases y de los materiales que vamos a utilizar. De hecho, en los planes que se presenten tenemos que especificar cómo hemos hecho ese ecodiseño. Tenemos que poner pues, los envases en el mercado, cumplir todos los requisitos de fabricación, diseño, marcado e información que ya hemos visto. Tenemos que pedir a los fabricantes e importadores o adquirientes intracomunitarios toda la información del artículo 13.9, que os la he puesto ahí abajo, que es toda la composición del envase. Tenemos que adoptar todas las medidas necesarias para contribuir al cumplimiento de objetivos de prevención y reutilización, que serán los que veremos en las auditorías respecto a cómo vamos cumpliendo los porcentajes a los que nos comprometamos, y que siempre vamos a tener que estar mirando hacia los que nos obliga esta normativa, y pues alcanzar los objetivos de reciclado del artículo 10, pues que establece una serie de porcentajes también para reducción de envases, del peso de envases. Otras obligaciones, este artículo es muy largo, nos habla de que se deberán establecer sistemas de depósito, devolución y retorno pues para determinados envases reutilizables. Nos cita una serie de artículos aquí en cuanto a los casos en los que hay que adherirse a sistemas SDDR. El más relevante, un poco para dar pie a lo que después se va a explicar, es el artículo 48, en el que me habla que todos los envases de un solo uso tendrán que tendrán que adherirse a un sistema de devolución y retorno voluntario a través de lo que vamos a explicar después, lo van a explicar mis compañeros, de un SCRAP o un SIRAP. El SCRAP es el sistema de responsabilidad ampliada de forma colectiva, y el SIRAP es lo mismo, pero de forma individual, ¿vale? Para que os porque me han estado preguntando estos días cómo se hacía esto del SIRAP, el Generalitat Valenciana ya ha puesto el procedimiento administrativo
porque la diferencia que hay es que mientras que el SIRAP es una comunicación previa administrativa de forma individual o con los socios que se junten para hacer ese tipo de sistema, y el SCRAP sí que requiere autorización previa administrativa, que luego explicará mi compañera. Aquí Generalitat ya ha puesto en la página el procedimiento, los formularios para poder darse de alta en el SIRAP como comunicación previa al inicio de actividad. ¿Vale? Bueno, las obligaciones también incluyen, según la letra J, proporcionar en los sistemas colectivos antes del 28 de febrero de cada año toda la información. Eso entiendo que lo tendremos que hacer a través de, pues, de las adhesiones a las que nos hayamos suscrito cuando sean sistemas de responsabilidad colectiva. Bueno, y aquí pues hay una serie de obligaciones, como pueden ser respetar pues, la jerarquía de residuos a la hora de hacer todo lo que sería la gestión. Los productores de productos, cuando estén en otro estado, nos sigue diciendo el artículo 17, tienen obligación de designar a una persona física o jurídica como representante autorizado. Es decir, cuando tengamos pues, una multinacional que tenga su sede en otro país, va a tener que designar a una persona física o jurídica aquí en territorio español como representante autorizado a los efectos de esta nueva legislación. ¿Cuándo tenemos que hacer planes de prevención de envases? Bueno, nos marcan que hay otro cambio. Antes los hacíamos con una periodicidad de 3 años, ahora pasan a tener carácter quinquenal, cada 5 años, y nos establecen pues, las cantidades que pues, ya conocíamos un poco en cuanto a las obligaciones de una vez que se rebasan, obligación de hacer plan de prevención de envases. ¿Cuándo se tienen que hacer? A partir del año siguiente, al momento en que se superan los umbrales. La diferencia con la legislación anterior es que también nos marcaban las toneladas para hacer planes de prevención de residuos que se generaran. Ahora únicamente nos habla esta normativa de envases introducidos en el mercado para hacer los planes de prevención de envases. Los podemos hacer de forma individual, si estamos en el sistema de individual, o si nos hemos adherido a un sistema colectivo de responsabilidad ampliada, nos podemos adherir como se hacía antes con el SIG de Coembes. Por ejemplo, todos los que hayáis participado de un SIG, ya sabéis que era posible adherirse al plan de prevención de envases de forma colectiva. Una vez que tenemos presentado el plan de prevención de envases, lo que nos dice también la ley es que una vez que termine el periodo de la vigencia de esos 5 años, tendremos que remitir en un plazo de 3 meses unas conclusiones para poder cumplir este requisito legal. Tanto en sistema individual como colectivo nos dan 3 meses para hacer esa información. ¿Vale? Bueno, me avisan de que me quedan 5 minutillos, voy a correr un poco. Aunque ya no me queda mucho. Siempre recomiendo que estas legislaciones tan complicadas, y menos pues, con el tiempo que tenemos, os podemos dar una pequeña pincelada. Y siempre nos quedamos en los articulados. Es importante que bajemos un poquito más y que nos veamos las disposiciones adicionales, transitorias, finales, porque a veces nos dan información muy importante. Por ejemplo, pues aquí hay una serie de disposiciones adicionales en cuanto a responsabilidad ampliada de determinados sectores, como puede ser pues, el tema de los medicamentos, el tema de alimentos, vasos de plástico para un solo uso, que estaría en la disposición adicional segunda. La tercera nos habla de responsabilidad ampliada del productor, pues de difusores, trampas de captura, monitoreo, que utilizan insecticidas, feromonas para el control de plagas. ¿Por qué es importante esto de cara a una auditoría? Y me diréis, pues si nosotros no hacemos esa fabricación, bueno, pues porque yo como auditor os puedo pedir en determinado momento para este tipo de envases o este tipo de productos que sí que estáis utilizando en vuestras empresas de alguna forma, pues que a mí se me acredite como auditor pues que se cumple todo lo demás, todo lo anterior, el porcentaje de reciclaje, si la empresa está adherida, cómo estamos trabajando con nuestros proveedores en estas materias, ¿de acuerdo? La adaptación, aquí tenéis los plazos que nos marca la disposición transitoria tercera. Es decir, los productores de producto que antes no tuvieran la obligación de participar en un SIG, en un sistema integrado de gestión, bueno, pues van a tener que adaptarse antes del 31 de diciembre de 2024. Pero, importante, antes del 31 de diciembre de 2023, es decir, de este año, ya tenemos que presentar la comunicación del sistema individual o la solicitud de autorización si es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada. Es decir, hay un año para adaptarse, pero antes de que acabe este ya tenemos que tener hecho el trámite administrativo. Y el resto de productores, pues como
pues tienen que integrarse dentro de un sistema, pero ya estaban a lo mejor integrados dentro de un SIF, pues aquí les aplica un plazo que es el 30 de junio del 2024, pero también tendrá que tener hecha la comunicación o solicitada la autorización antes del 30 de junio del 2023, con lo cual pues los plazos ya están corriendo un poco, como siempre, deprisa y en nuestra contra en ciertas cosas. Hay una serie de anexos que os dan la pista de cosas importantes, como puede ser la información a suministrar al registro de productores de productos, contenido de comunicación de sistemas individuales de responsabilidad ampliada, el de los sistema colectivo y el informe anual que tenemos que presentar en el anexo 7 os da también el contenido de ese informe anual. Y bueno, por último, pues como ha dicho Antonio, yo me dedico a hacer certificaciones de sistemas, además de algunas verificaciones en relación con bueno, aquí en la presentación, que me imagino que luego os dejará algún tipo pues de cuestionario, os pasarán, entiendo, la presentación, tendréis esa información en cuanto a quién somos, pero creo que el sistema más importante que os puede afectar en relación con esto que estamos hablando es una nueva verificación de economía circular basada en principios ODS, que podemos combinar con la verificación de responsabilidad social y cualquiera de las ISOs que tengáis ya certificadas en vuestras instalaciones, porque precisamente lo que vamos a mirar es todo esto que estamos, aparte de requisitos legales que estaría más asociada a una 14.000, pues todo lo que sería la parte de economía circular y todo este tema. En la verificación que hacemos de Zero Waste, lo que hacemos también es comprobar todo el cumplimiento legal en materia de residuos, con lo cual es como un repaso muy profundo de toda la parte de requisitos legales en materia de residuos, que yo os recomiendo incluso aunque tengáis una 14.000, porque el chequeo es bastante completo. Y bueno, creo que no me voy del tiempo. Muchas gracias a todos por haber escuchado esta rápida presentación, que esperamos que en algún momento pueda hacerse un poco más amplia si es de vuestro interés. Y gracias a Clinity sobre todo por la invitación a participar en esta jornada. Quedo a vuestra disposición para lo que pueda contestaros. Este tema es complejo, porque hay mucha normativa, hay cosas que ni siquiera la administración todavía controla, es decir, que lo que os pueda contestar en este momento no hay ningún problema y lo que no, pues me van a pasar las preguntas para que incluso si es necesario hacer algún tipo de consulta a MITEC o a Consellería, pues nosotros siempre desde nuestra voluntad de colaborar haríamos esas consultas y os pasaríamos la contestación a las dudas que nos puedan surgir y que no podamos resolver. ¿De acuerdo? Bueno, creo que ya con esto acaba mi presentación y me quedo a las preguntas. Muchísimas gracias, Silvia. Pues un par de preguntas a raíz de tu presentación. La primera, comentabas ahora al final que si ya si ya tenemos que estar inscritos en un sistema de gestión, tengo hasta junio del 23 para comunicar cuál es el nuevo. Pero ¿qué ocurre si el sistema de gestión al que me quiero asociar para este tipo de envases todavía no está autorizado? Porque es de los que se van a autorizar, que van a presentarse a final del 23 para estar autorizados a lo largo del 24. Esa sí que es una buena pregunta, porque en estas cosas pasa siempre que ponen los plazos, pero vamos nosotros mucho más deprisa a veces que la propia administración. Entonces, yo creo que en este caso, yo lo que recomendaría es que se haga la comunicación. Si estamos hablando de un sistema individual, es hacer la comunicación, porque luego hay un año entero para que ese sistema empiece a funcionar y nos digan qué es lo que tenemos que hacer, pero sí que tenemos que cumplir el plazo. Como mínimo, si no tenemos todavía muy claro el sistema, pues comunicar algo, porque siempre luego podemos volver a comunicar y decir que nos adherimos a otra cosa o que dejamos en efecto esa comunicación inicial, pero cumplir el plazo. Y si es un sistema que ya está constituido porque es responsabilidad colectiva, lo mismo. Ahí yo creo que el apoyo nos podrás luego hablar Laura mejor, el apoyo del SCRAP va a ser muy importante a la hora de la gente que se quiera incluir. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que todo esto tiene unas consecuencias económicas, de garantías financieras, de pagos que tenemos que hacer, de fianzas que nos van a solicitar. Los sistemas de scrap también van a solicitar esas colaboraciones, con lo cual no es una cosa que se monta en 2 días. Entonces, yo desde el punto de vista y con mi mentalidad de cumplimiento legal, siempre os diría cumplir el requisito, comunicar y luego pues ya veríamos cómo se tiene que hacer el resto de cosas. Perfecto, muchas gracias. Y otra cuestión, así como regla general,
¿podríamos concluir que el productor de producto va a ser quien aparezca identificado en la etiqueta? Sobre todo en estos casos de que hay un tercero que me genera el producto, pero la marca es mía, etcétera. ¿Sería esa la regla general? Sí, a ver, lo que marca exactamente la ley es que el que se ha inscrito como productor del producto es el que va a obtener ese número de registro. Por tanto, el que tiene ese número de registro, sea cual sea la posición jurídica que ocupe, porque hemos visto que ya no solamente es productor el que produce, sino cualquiera de las otras figuras jurídicas. Y me habla de personas físicas, jurídicas y de todas esas variables que hemos visto. Bueno, pues el que al finalmente registra habrá que hacer un estudio. Yo entiendo que habrá situaciones sencillas y algunas situaciones más complicadas que no vamos a saber quién es el productor. La ley, bueno, he ido deprisa, pero hay algunos puntos, algunos artículos en los que me habla que dependiendo del volumen y dependiendo también de las circunstancias, se pueden llegar a convenios, de forma que aunque sea otro el que fabrique, pues sea yo el que registre, o al revés, que yo soy el que tenga aquí la posición del que va a distribuir, pero llego a un acuerdo con el fabricante del envase que sea él el que aparezca en el registro de productos. Es decir, al final, el que se haya registrado es el que tiene que poner en su etiqueta el número de registro que le asigna la administración, ¿vale? Perfecto. Y si te parece una última para concluir, nos preguntan desde los asistentes que para los envases que se ponen en el mercado para uso de una Sí, actividad profesional, un pintor, un fontanero, un servicio de limpieza, ¿a qué categoría de envase corresponde? hay un listado en la normativa, no era creo que es el anexo primero, no, bueno, hay un listado de ejemplos de envases. Claro, no son exhaustivos porque no podemos poner todos los envases, pero sí que hay bastantes ejemplos que podemos ver en función de nuestro tipo de actividad, ¿vale? Y podemos ver ahí dónde encajamos. Realmente aquí estaríamos hablando del envasador, no del uso de lo que sería pues, la pintura o el envase. Es decir, el que haya envasado esa pintura, si es fabricante y envasador, pues será el productor de producto. Si es alguien que envasa en nombre de un tercero, pues tendremos que ver ahí si es el tercero, si está dentro de España o fuera de España, el que ocupa la posición con un representante de productor de productor. Aquí, cuando yo he estado trabajando con algunas empresas para ver un poco quién es quién, hemos tenido que hacer, no sé si os vais a reír, pero una especie de diagrama, ¿no? De, bueno, quién es quién en esta historia. Tú envasas, tú pones en el mercado, tú vendes, un poco hay que hacer la composición en cada caso en concreto para saber qué posición ocupa cada uno. En el caso que me preguntas, ejemplos tenéis en los anexos de la legislación, tanto de la Ley 722 como del Real Decreto 1055 hay ejemplos. Y a partir de ahí también hay unas guías que publicó el Ministerio de la Ley 722, alguna guía práctica donde también nos pone ejemplos de envases. Entonces, pues ahí podemos tener una pista. Y siempre mi recomendación, en caso de duda, una consulta a la administración para saber quiénes somos y no equivocarnos, porque claro, luego hay una segunda parte que hoy no nos da tiempo a ver, es toda la parte de procedimiento sancionador que puede operar si nos equivocamos. O sea que antes de equivocarnos, preguntar. Perfecto, pues muchísimas gracias, Silvia. Y Nada, a vosotros. vamos a dar paso a Antonio, que nos hable ahora desde la perspectiva de un gestor de residuos, cómo afecta esta ley y todos estos cambios que nos vienen encima. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues yo vengo aquí a dar una pequeña breve explicación en relación a cómo nos afectará a los gestores esta nueva normativa, este Real Decreto 1055, y cómo nos afectará a los gestores y concretamente e indirectamente cómo afectará a los productores de los residuos de envases. Porque no olvidemos que los gestores, como podemos ser nosotros, Clean Recycling, pues lo que tenemos es una vinculación muy directa con nuestros clientes que son productores de envases, pero hay una ley que nos está aplicando, un Real Decreto que nos está aplicando, que ya veremos que a través de los sistemas de responsabilidad ampliada, esa relación directa que teníamos con nuestros clientes, los productores de envases, pues ya no va a ser tan directa, porque en realidad nuestro cliente se va un poco a confundir con el que produce el envase y va a ser trasladado esa responsabilidad al sistema de responsabilidad, tanto sea individual como si es colectivo.
En esta primera transparencia lo que quiero enseñaros es el cambio, es decir, antes del 1055 lo tenéis a la izquierda y después del 1055 lo tenéis a la derecha. Antes del 1055, que es lo que todos teníamos claro y trabajábamos de forma habitual, lo que teníamos era un productor del residuo de envase industrial que se ponía de acuerdo con un gestor de residuos, le transfería el residuo y el gestor de residuos, pues dependiendo de la categoría calidad o reciclabilidad o aprovechamiento comercial de ese residuo, podía cobrarle un dinero por el residuo del envase o podía incluso abonar un dinero por ese mismo residuo de envase. El envasador quedaba un poquito descolgado, como podéis ver en la figura, de tal manera que el envasador simplemente tenía que hacer tenía una serie de responsabilidades, pero que no implicaban ningún tipo de responsabilidad en relación con el residuo de envase que iba a poner o a disponer en el mercado. Eso en términos generales, se mantuvo y sobre todo a nivel industrial. A nivel industrial, acordaros que la disposición adicional primera que recogía la ley de envases de por aquel entonces, antes de aplicación desde 1055, exigía que el responsable de buscar una gestión correcta del envase fuera el que producía el envase, el productor del residuo. En todo caso, existía otra opción, que era un sistema de depósito de devolución y de retorno, que era el SDDR, en donde el que envasaba sí que tenía cierta responsabilidad y obligaba al consumidor del producto a pagar una fianza que le era devuelta en el momento en que devolvía el envase una vez consumido el producto que estaba contenido. La otra opción teníamos era a nivel doméstico, pues como todos sabéis, ya es los sistemas integrados de gestión, que eran envases que iban a acabar como residuos urbanos y por tanto Ecoembes y otros similares, otros sistemas, pues estaban al corriente y ya el sistema funcionaba de esta manera a través de un sistema integrado de gestión. Después de la aplicación del 1055, lo que tenemos es el esquema de la derecha y la verdad es que la relación directa entre el gestor de residuos y el productor del residuo pues ya desaparece. Esto va a tener implicaciones, diríamos, significativas desde el punto de vista en que esa relación comercial ya no va a ser tan fluida entre productor y gestor, porque tenemos un sistema de responsabilidad ampliada que se pone por en medio, para entendernos. El esquema básicamente es el que veis en la figura tenemos un productor de producto que genera o distribuye un producto envasado en el mercado. El productor del envase residual, el que consume el material, genera un residuo que cede al sistema de responsabilidad. A su vez, el productor de producto tiene la obligación, como ya os explicará Laura, de cobrar la tasa o el dinero correspondiente a la futura reciclabilidad o el futuro tratamiento de ese residuo de envase y lo tiene que liquidar a su vez el productor de producto con el sistema integrado de gestión. Ya veréis que Laura ya os explicará que seguramente este dinero que se cobra al productor, al consumidor del material, no tiene que ver ese dinero solamente con el tratamiento del residuo de envase, porque los sistemas integrados, los sistemas individuales de gestión de responsabilidad ampliada y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada tienen otras muchas obligaciones que cumplir que, por tanto, van a generar una serie de costes que van a hacer que el importe que se cobre al generador del envase residual por parte del productor de producto no sea única y exclusivamente, no se corresponda ese dinero única y exclusivamente a la gestión del residuo, sino que en ese dinero hay una serie de actividades que los sistemas de responsabilidad ampliada van a tener que desarrollar más allá de la propia gestión del propio residuo. Por tanto, el sistema de responsabilidad recogerá el residuo, recogerá la cantidad económica que se devengue en cada caso y entrará en contacto con el gestor de residuos para transferirle el residuo, y el gestor de residuos pues tiene dos opciones, dependiendo, igual que en el caso anterior, de si el residuo tiene valor económico o no tiene positivo o negativo, pues comprará el residuo o le cobrará al sistema de responsabilidad ampliada ese material. En este caso, al pie de la parte izquierda tenéis
¿A quién van a qué tipos de residuos a qué tipos de residuos de envases va a afectar o a qué tipos de envases va a afectar esta normativa? Y son los industriales, domésticos y comerciales, tal y como ha comentado Silvia. Y un par de anotaciones que sí que me gustaría señalar, y es que los envases acogidos a un sistema de depósito de devolución y retorno o a un pool de envases también están incluidos en esta dinámica. Es decir, los palés CHEP o las cajas IFCO, que es un pool de envases que está a nivel nacional, también van a tener que estar adheridos al esquema que estáis viendo, independientemente de si son de un solo uso o de múltiples usos, que obviamente en los pools de envases son de múltiples usos, pero al final siempre van a tener que estar dados de alta también este tipo de envases en un sistema de responsabilidad ampliada. Al pie y como última anotación, a consultas de ministerio, el envasado de los residuos no está incluido dentro del Real Decreto 1055 porque el Ministerio considera que los residuos no son producto y por tanto no están acogidos a este Real Decreto. Por lo tanto, no consideremos nunca que el envasado de los residuos, o sea, cualquier empresa que envase residuos, nunca será un productor de producto. El sistema de responsabilidad ampliada y el gestor de residuos de envases establecerán el sistema de responsabilidad ampliada establecerá un procedimiento de selección de los gestores de residuos que respetará los principios de publicidad, concurrencia e igualdad con el fin de garantizar la libre competencia, así como los principios de protección de la salud humana, del medio ambiente y la jerarquía de residuos, y en su caso, en la autosuficiencia y proximidad. Es decir, que los sistemas de responsabilidad ampliada establecerán un procedimiento de selección para los diferentes gestores en función de los diferentes residuos de envases que en diferentes zonas, áreas o industrias se puedan producir. Al final, el residuo de envase es propiedad, o ya veréis, como el poseedor es el sistema de responsabilidad ampliada y es el sistema de responsabilidad ampliada el que se tiene que poner de acuerdo con los diferentes gestores, bien teniendo en cuenta principios como los que estáis viendo, publicidad, concurrencia, igualdad de condiciones, para que sea el libre mercado que establezca los gestores con los que va a trabajar el sistema de responsabilidad ampliada. Los sistemas de responsabilidad ampliada celebrarán acuerdos con los gestores de residuos autorizados para coordinar la organización de la gestión de los residuos generados por sus productos y la financiación de la misma, evitando prácticas anticompetitivas. Es decir, aquí lo que busca la ley es que los gestores estemos en igualdad de condiciones frente a los diferentes sistemas de responsabilidad ampliada para que podamos ofertar nuestro mejor servicio, nuestra mejor oferta, nuestro mejor tratamiento del residuo, para que el sistema de responsabilidad ampliada nos pueda asignar cuotas de recogida o diferentes clientes productores de residuos de envases para nosotros poder acceder a ese tipo de materiales. Por lo tanto, el sistema de responsabilidad ampliada establecerá un sistema o un proceso de selección respecto a los diferentes gestores de residuos. Sin intervención del productor de residuo de envase, es decir, el productor del envase residual no tendrá opción de intervenir en ningún momento en este tipo de contratos ni de convenios. Por lo tanto, se va a quedar bastante limitada la posibilidad de que el productor del residuo de envase pueda escoger el gestor de residuos que más le convenga. Podrá escogerlo en la medida en que el sistema de responsabilidad ampliada decida que quiere trabajar con ese gestor. Pero si vosotros producís algún tipo de envase que pertenece a un sistema de responsabilidad ampliada y ese sistema de responsabilidad ampliada no tiene convenio con el gestor con el que estáis acostumbrados a trabajar o con el que habitualmente trabajáis, el gestor no podrá acceder a ese tipo de materiales. Sí que es verdad que un mismo gestor podrá trabajar con varios sistemas de responsabilidad ampliada y obviamente es lo que va a suceder. Es decir, igual que al revés, es decir, el sistema de responsabilidad ampliada podrá trabajar con diferentes gestores, pero siempre tiene que haber un acuerdo comercial entre ambas partes, entre las que el productor no estará presente. Los sistemas de responsabilidad ampliada proporcionarán a los gestores de residuos de envases la información sobre la composición que habrá sido previamente facilitada por los productores de producto. En este caso, hay una obligación legal por parte de los productores de producto de informar de las características físico-químicas de los envases
y de transmitirle toda la información necesaria para que el sistema de responsabilidad ampliada conozca cuál es la composición y características físicas y químicas de esos envases para que se pueda transmitir esa información a los gestores que van a trabajar con esos envases. Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada deberán introducir un sistema de adjudicación en formato electrónico de los residuos de envases para su posterior gestión conforme al principio de jerarquía, autosuficiencia y proximidad, que garantice los principios de publicidad, concurrencia e igualdad y asegure la libre competencia. Es decir, tendrán que ser, de alguna manera, eso quizás Laura nos podrá un poco explicar un poco mejor, existirán unas plataformas en donde los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada promocionarán y establecerán unas condiciones abiertas, claras, a través de plataforma, de cuáles son las condiciones de servicio y de recogida por parte de los gestores y la asignación de los diferentes materiales. La información, a ver. Los sistemas individuales y colectivos de responsabilidad ampliada del productor, cuando organicen la gestión de los residuos de envases, actuarán como poseedores a los efectos de su consideración como operador de traslado. Esta es una característica clave de esta normativa, y es que los residuos de envases que se generen por los diferentes productores, el residuo no es del productor. El residuo de envase ya no es del productor. El poseedor es el sistema de responsabilidad ampliada. Es decir, la titularidad del residuo en las instalaciones de un productor, el residuo de envase en las instalaciones de un productor, no es la responsabilidad de ese envase, ya no es, o la titularidad de ese envase ya no es del que lo produce, sino del sistema de responsabilidad al que está adherido ese envase. Esto supone que el productor cede como poseedor al sistema de responsabilidad el residuo, y es el sistema de responsabilidad el que transfiere esa titularidad al gestor de residuos una vez el gestor va a recogerlo. Por lo tanto, hay una cosa clara que hay que tener en cuenta, y es que el productor del residuo no va a poder enajenar los residuos de envase desde sus propias instalaciones. Es decir, no va a poder decidir que ese residuo de envase se lo da a otro gestor o a otra entidad, sin el permiso del sistema de responsabilidad ampliada al que está adherido ese envase. De tal manera que la libertad de cesión del envase ya no existe, porque ese residuo de envase ya no es titularidad del que lo produce, sino del sistema de responsabilidad ampliada. Esto cuidado, porque las decisiones, vuelvo a repetiros, es decir, la relación directa ya no va a existir, o tan directa ya no va a existir entre el productor y el gestor. El sistema de responsabilidad es el titular, el poseedor del envase, del residuo de envase que se ha generado en las diferentes instalaciones. Las obligaciones de los poseedores finales de residuos de envases industriales, bueno, pues los poseedores finales deberán separar por materiales y peligrosidad los residuos de envases industriales no sujetos al sistema de depósito, de devolución y retorno según proceda. Es decir, al final esto es la que ya se venía haciendo. Hay que depositarlos en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada, según las condiciones definidas por los mismos, o entregarlos directamente a gestores autorizados por el sistema de responsabilidad ampliada cuando así se prevean los acuerdos. Es decir, habrá que seguir las indicaciones que el sistema de responsabilidad ampliada, a nosotros como productores de residuos envases industriales, habrá que seguir las instrucciones que nos indique el sistema de responsabilidad ampliada como productor de ese envase residual, en las condiciones que se nos planteen. Es decir, el sistema de responsabilidad dirá con qué gestor se tiene que trabajar o dónde hay que depositar ese residuo de envase. Las normas sobre residuos peligrosos serán aplicables a partir del momento en que los envases vacíos hayan finalizado su vida útil. Bueno, pues si mi envase residual, aunque pertenezca a un sistema de responsabilidad ampliada, es un residuo peligroso, se le aplicará la misma normativa que hasta la fecha. Lo que pasa es que en este caso el poseedor será el sistema de responsabilidad ampliada. Es decir, se generan los DIs, se generan las notificaciones de traslado y se genera toda aquella documentación que tiene que ver con los residuos peligrosos. Finalmente, y como resumen, en la parte de abajo, el productor separará los materiales y por los materiales, es decir, los residuos de envases por sistemas de responsabilidad ampliada, es decir, si tiene diferentes proveedores que le suministran diferentes productos envasados, adheridos a diferentes sistemas de responsabilidad ampliada, puede darse la circunstancia de que un productor de envases tenga, por ejemplo, residuo de cartón asignado o asociado o adherido a diferentes sistemas de responsabilidad ampliada.
Con lo cual, para ese cartón va a tener que hacer 3 montoncitos, y son 3 sistemas de responsabilidad ampliada a los que están adheridos los diferentes proveedores de esa empresa productora de envases, o a 2 o a 1. Si tiene la suerte de que es 1, hará un montoncito, pero si tiene 3, cada sistema de responsabilidad ampliada exigirá que ese envase sea suyo, porque de hecho lo es y así lo marca la ley. Y a partir de ahí, pues ya se aplicará si son peligrosos o no peligrosos, empezará a subdividir. Esto va a generar problemas logísticos seguramente en muchos productores de residuos. Ya veremos esto efectivamente conforme se vaya normalizando el funcionamiento de esta reglamentación, a ver cómo se soluciona, pero en principio lo que dice la ley es que cada sistema de responsabilidad ampliada tendrá que tener su separación en el productor del envase. Obligaciones de los poseedores finales de residuos de envases comerciales. Bueno, aquí ya os tengo que tenéis una definición de envase comercial en la parte abajo a la derecha de la transparencia, que envase comercial es el que, sin tener la consideración de doméstico, está destinado al uso y consumo propio del ejercicio de la actividad comercial, al por mayor y al por menor de los servicios de restauración. Bares, oficinas, mercados, así como el resto de sectores de servicios. Bueno, pues en este caso, si el envase es comercial y se asigna esta definición, hay que depositarlos en los contenedores habilitados para su recogida, depositarlos en los puntos de recogida que establezcan los sistemas de responsabilidad ampliada o entregarlos directamente a gestores. Aquí os tengo que añadir una matización, y es que los envases comerciales, esta definición en ocasiones, porque habla del destino del que va a ser el envase, pero imaginamos que ese envase comercial no acaba en un bar o en un mercado, sino que acaba en una industria. En ese caso el envase ya no sería un envase comercial, sería un envase industrial, pero no se distinguiría. Es decir, yo puedo tener un material envasado en cualquier tipo de envase que por su destino puede ser considerado un envase comercial o un envase industrial, y por tanto tendría, en relación al destino de ese envase residual, o de ese envase donde se genere, tendrá una serie de tratamientos en base a este Real Decreto. En resumen, de todo lo que hemos visto, pues tenemos aquí una serie de obligaciones respecto al productor del envase residual, respecto del productor de producto y respecto al gestor de residuos. En este caso, el gestor de residuos tendrá que tener los acuerdos comerciales con el sistema de responsabilidad ampliada, informará al sistema de responsabilidad ampliada de los materiales que han sido retirados, las condiciones, el origen, etcétera, elaborará la documentación conforme a la normativa de residuos y asignará el residuo al sistema de responsabilidad ampliada como productor. Esas son nuestras obligaciones. La adaptación, ya os las ha comentado Silvia, las adaptaciones a este Real Decreto y los plazos. Desde Cleanity Recycling, lo que ponemos a disposición de todos nuestros clientes y en relación a los residuos de envases son una amplia gama de autorizaciones en relación a residuos peligrosos y no peligrosos, así como para su transporte, que engloban bueno, pues 3 centros en Chiva, en Buñol, con 11.300 metros cuadrados de instalaciones a vuestro servicio para poder dar servicio a los sistemas de responsabilidad ampliada y a nuestros clientes que quieran, a través del sistema de responsabilidad ampliada, quieran contactar con nosotros para gestionar los residuos de envases. Ofrecemos logística integral del residuo, asesoramiento a nuestros clientes en relación a los requisitos legales que deben de cumplir y asesoramiento sobre los mejores destinos del tratamiento. Ya os ha explicado Silvia anteriormente que los destinos van a ser una de las condiciones clave a la hora de gestionar estos residuos de envase, sobre todo por las maneras en las que nos van a obligar a separar los residuos en los productores. Nuestras autorizaciones en relación a los envases industriales engloban todas las que estáis viendo. Estamos autorizados para todos estos códigos LER, desde los peligrosos industriales, los no peligrosos industriales y los envases no peligrosos domésticos. Y bien, esto es todo lo que quería comunicaros en relación a cómo va a influir este Real Decreto a los gestores como nosotros, como Cleanity Recycling. Cualquier duda, pues quedo ahora a vuestra disposición. Pues un par de preguntas, Antonio. Hay alguna que ha llegado y que yo creo que será más conveniente que la pasemos luego a Laura, si nos importa, y será ella quien la responda. Pero la pregunta creo que ya la has respondido en parte, pero es cómo hacemos llegar como productores, o sea, como yo consumidor de un producto, ¿no? Tengo el residuo del envase, ¿cómo lo hago llegar
a mi gestor. Si eso lo hago a través del scrap o a través del SRAP, si yo voy a poder seguir eligiendo quién es mi gestor independientemente de a qué scrap me asocie. Y la última pregunta creo que ya la he respondido. ¿Voy a tener que hacer montoncitos dependiendo de a dónde vaya o no? Sí, va a tener que hacer montoncitos en función del sistema de responsabilidad ampliada al que esté adheridos en base. No solamente montoncitos por scrap, sino por materiales de ese scrap. Es decir, cartón, plástico, madera, etc. Respecto a la primera pregunta, Antonio, era entonces... Nada, la primera pregunta es cómo cambia, ¿no?, la relación entre La relación poseedor cambia, y sí. gestor y poseedor y scrap. Sí, la relación cambiará a través, entiendo, Laura quizás nos pueda orientar un poco mejor, a través de plataforma o contrato o convenio que tenga el productor del envase con el scrap correspondiente. En esa relación comercial que se establezca, en esa relación de adhesión, se establecerán las condiciones de servicio que tendrá que ofrecer el scrap al productor y el productor reclamar el cumplimiento de esas condiciones en relación a lo mejor hay libre elección de gestores, no lo sé. Eso quizás es una cosa que nos tendrá. Seguramente, ¿no? Porque ya hemos visto que hay una serie de condiciones que hay que cumplir por parte del scrap: proximidad, transparencia, reciclabilidad. Es decir, hay unas condiciones. Por lo tanto, esa libre decisión de quién va a ser mi gestor no va a ser tal en la medida en que el residuo no es del productor, va a ser del scrap. Perfecto, Antonio. Pues muchas gracias. Creo que es momento de pasar a Laura y que nos cuente la visión desde un scrap. Qué se está montando, cómo se está organizando, cómo nos va a influir, porque nos va a influir a todos, da igual que seamos gestores, productores, usuarios finales. Y nada, sin más, Laura, cuando quieras. Pues muchas gracias. Bueno, les has dejado totalmente asustados, Antonio. Vengo yo a decirles que, bueno, no vais a tener que hacer montoncitos. Vamos a ver qué artículo de la ley nos va a permitir que no hagáis montoncitos y que sigáis manteniendo la gestión actual como está, que es lo que vamos a... Uno de los pilares que tiene nuestro proyecto de Scrap es ese. Es que mantengáis vuestra gestión actual con vuestro gestor actual, que los gestores sigan con la ley de la oferta y la demanda, como yo digo, y nosotros solamente instrumentalicemos todo esto para cumplir con la legislación. Voy a compartir mi presentación, un segundito, y comenzamos. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar soy Laura Sanz, lo ha dicho al principio, soy la secretaria general de Confecoy. Vamos a ver ahora también quién es Confecoy y por qué Confecoy decide ser el promotor de un scrap, de este scrap que se implica. Realmente nosotros llevamos 25 años ayudando a los envasadores y una de las obligaciones legales, como ya han dicho José, Silvia y Antonio, es el cumplimiento de la responsabilidad amplia del productor. Podéis hacerlo de manera individual o hacerlo de manera colectiva y si lo decidís hacer de manera colectiva, pues queríamos dar respuesta a esa obligación. Somos Implica, lo primero que vimos es qué nombre ponerle a todo esto y qué es lo que íbamos a hacer y nosotros vamos a dar respuesta a esa responsabilidad ampliada del productor que tienen los envasadores, distribuidores y en su caso también los fabricantes, porque se puede delegar la obligación en los fabricantes, organizando y financiando la gestión de los residuos de envases, como dice la responsabilidad ampliada del productor, y fomentando la reutilización, ya que Silvia ha dicho los objetivos que tiene este Real Decreto. Esos objetivos, en el fondo, los tienen que cumplir las empresas a través de los scraps, pero son las empresas las que tienen que estar implicados en todos estos objetivos. El nombre se elige porque la Ley 7 del 2022 es la primera que habla de economía circular. Nosotros estamos implicados en la economía circular y el cuidado del medio ambiente. Otro de los pilares de nuestro scrap es que vamos a implicar a toda la cadena empresarial dentro de este proyecto. Os han explicado ya los pasos que tenemos que cumplir y los plazos. Ahora mismo, efectivamente, nos encontramos en fase de proyecto y en esta fase de proyecto vamos a incluir a todos los eslabones. ¿Para qué? Para que todos tengamos en cuenta lo que hay que hacer y lo hagamos lo mejor posible. Creemos que este proyecto es un proyecto que va a cambiar la gestión de residuos de envases de España y, por tanto, estamos implicados con el mismo y siempre vamos a buscar en la consecución de los objetivos, que es la prevención, la reutilización y el reciclado de los envases. Somos multisectoriales, es decir, el scrap que vamos a formar es multisectorial. Cualquier sector va a poder estar adherido a nuestro scrap. En un principio, los que ya se encuentran adheridos son pinturas, tintas, productos de limpieza, química, construcción, juguetes, plásticos.
Tenemos un par de clientes también de los siguientes sectores que como yo digo, están en trámite, pero ya hay un par de empresas adheridas que son automoción, metalworking, artes gráficas y cosmética. Y pongo un interrogante porque realmente esto está abierto. ¿Abierto hasta cuándo? Los plazos que hablábamos es que tenemos que tener la autorización antes de diciembre del 24, eso significa que antes de diciembre del 23 tendremos que presentar la solicitud y en esa solicitud ya nos piden que digamos qué envases, qué sectores, qué tipologías están dentro de nuestro scrap, con lo cual ustedes tendrán que participar en algún proyecto de scrap antes de que ese scrap presente esa solicitud, ¿vale? Y estamos abiertos, por supuesto, a todos los sectores que se adhieran. Al igual que somos multisectoriales, somos multimateriales. Adherimos dentro de nuestro scrap cualquier envase que un envasador ponga en el mercado, ya sea metal, plástico, madera, cartón o envases compuestos. Y bueno, si mañana llega otra tipología, por supuesto, la adheriríamos. En definitiva, somos Implica, es un scrap que está promovido por Confecoy y como he dicho al principio, Confecoy es una confederación empresarial del ecoenvase industrial que lo que hemos hecho desde hace 25 años, y no es coincidencia el 25, ¿por qué? Porque hace 25 años era la salida de la ley 11 del 97. En esa ley no sabíamos tampoco muy bien qué iba a ocurrir, a quién iban a obligar, a quién no. Como finalmente ya sabemos, solamente se obligó a los envases domésticos a pertenecer a un sistema integrado de gestión, es decir, a Ecoembes, y los comerciales e industriales se les dejó la potestad del productor del residuo, que así se llamaba antes, que eligiera el gestor con el que quería y gestionara sus residuos de manera correcta. En ese año 97 nosotros nos presentamos para el futuro punto azul en el caso de que obligaran a la responsabilidad ampliada del productor a los envases comerciales e industriales. Como finalmente no salió, sino que solamente se obligó a los domésticos, durante estos 25 años hemos ayudado a todas las asociaciones miembros, que como veis pues, está Adelma, Cefapic, Quimacova, que es la química de Valencia, tenemos asociaciones de fabricantes, entidades de materiales, asociaciones de gestores, ¿vale? Y damos a todos ellos servicios ¿en qué? En todas las obligaciones legales que hasta ahora había. La ley anterior decía que ustedes tenían que hacer declaraciones anuales de envase ante la comunidad autónoma, la ley decía que tenían que hacer temas de residuos, la ley decía muchas cosas y nosotros les estamos ayudando a eso. Cuando la ley cambia y cuando la ley dice que a partir de ahora ustedes tienen que hacer otras cosas, nosotros lo que hemos hecho es evolucionar para seguir dándoles a ustedes salida a todas esas obligaciones legales. Una, ¿ustedes se tienen que inscribir en el registro? Pues les vamos a ayudar. ¿Ustedes tienen que hacer declaraciones? Pues les vamos a ayudar. ¿Ustedes tienen que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor y la quieren hacer de manera individual, que se llama SIRAP? Les vamos a ayudar. ¿Que ustedes quieren hacerlo de manera colectiva? Hemos decidido crear un scrap. Entonces, la solución que plantea Confecoy para las empresas es ampliamos nuestros servicios para seguir ayudándoles en este cumplimiento legal. De hecho, lo que es un scrap es una respuesta empresarial que ustedes tienen que dar a una obligación legal que tienen los envasadores, en el caso, perdón, de que ustedes sean envasadores, ¿vale? Entonces, vamos a constituir este sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor para envases comerciales e industriales. Cuando decidimos presentar este proyecto no sale de la noche a la mañana, sino que nos reunimos y vimos bajo los pilares que tenemos, que es el mantenimiento de la gestión actual, el de incluir a toda la cadena de suministro, fabricantes, envasadores, poseedores y gestores dentro del proyecto de Scrap y el resto de nuestros valores, hicimos un informe de viabilidad técnica, económica, de mercado, para ver si esto efectivamente se ajustaba a derecho, era viable. Y esto se hizo a finales del año pasado y realmente nosotros al final determinamos que sí, que efectivamente era viable y por tanto pues seguimos adelante con este proyecto. Este proyecto responde a las necesidades que tienen las empresas, que tienen los envasadores, de cumplir con la responsabilidad ampliada del productor, aparte del deber de información, el deber de informar al consumidor. ¿Por qué? Porque no solamente un scrap tiene que acopiar, por decirlo de una manera, el dinero y la información por parte de los envasadores, sino que tiene que informar a ustedes, que en muchos casos son poseedores, de cómo se tienen que gestionar esos envases. A ver, un scrap es Ecoembes. Ecoembes todos los conocemos, es un scrap de envases domésticos. Que Ecoembes haga anuncios por la televisión no es que a Ecoembes le sobre el dinero o que lo haga porque quiere, sino que Ecoembes tiene obligación legal de publicitar y de informar al consumidor de cómo tendría que segregar sus envases. Pues efectivamente el scrap implica en un futuro tendremos obligación de a ustedes poseedores informarles de cómo tienen que hacer las cosas para cumplir con la legislación. Y como hemos dicho en varias ocasiones, no me voy a cansar de decirlo, nosotros integramos a todos los eslabones de la cadena dentro de nuestro proyecto.
Esto es un poco, también como lo ha contado Antonio, lo que ocurre. Por un lado tenemos un fabricante de envases. Ese fabricante de envases le fabrica un envase que el productor de producto, o sea, el envasador, lo llena de producto. Este productor de producto lo pone en el mercado, ¿a quién? Al poseedor final. Es decir, que el poseedor final gasta ese producto y produce un residuo de envase. Este residuo de envase después vendrá un gestor que se lo lleva y ese gestor recupera el envase, lo recicla, lo incinera, lo que al final se haga con el envase. La diferencia ahora, ¿cuál va a ser? Antes este flujo era lineal y ahora el productor de producto, como es el responsable de la correcta gestión de los residuos de envase, va a tener que adherirse o a un SIRAP o a un scrap, y cuando se adhiera al scrap va a tener que darle una cierta información y abonar las cuantías que el scrap determine. ¿Para qué? Para costear la futura gestión de esos residuos de envases, ¿vale? Nosotros no vamos a tocar esta gestión. Efectivamente, los envasadores se adherirán al scrap y pagarán un dinero por esa gestión de los residuos de envases. Pero nosotros vamos a basarnos en 2 artículos que dice esta legislación para ayudarles a ustedes a cumplir con esta ley. Por un lado, hay un artículo de la legislación que es el artículo 41.3, que dice que el productor del producto podrá acordar voluntariamente con los fabricantes que sean estos los que den cumplimiento a las obligaciones financieras, organizativas, etc. Es decir, que en conclusión, ¿qué es? Que habilita esta legislación que no siempre sea el envasador el que se adhiera al scrap, sino que sea el fabricante del envase, es decir, aguas arriba, el que se adhiera al scrap y asuma las obligaciones de financiación, información, etc. Es decir, aquí les deja una puerta abierta a los fabricantes de envases para que sean ellos los que asuman y que en el fondo tengan una estrategia, una ventaja competitiva. Bien, eso es aguas arriba. Y aguas abajo hay un artículo que supongo que a todos los profesores finales que se han asustado antes con lo que ha dicho Antonio dirán, ¿cuál artículo es? El artículo 42.5. ¿Qué significa esto? En el fondo, si ustedes, todos los envases que ustedes tienen es de un solo scrap, pues efectivamente podrán dárselo al gestor que le diga el scrap o a la forma que ustedes consideren, o pueden hacer ustedes montones. Pero si usted al final no quieren hacer eso, si ustedes quieren continuar, ustedes tienen como gestor a Cleanity. Cleanity viene a sus empresas y se lleva los residuos de envases y los residuos me lo estoy inventando, de disolventes y los trapos y todos. Y no quiere usted cambiar, y usted quiere que siga siendo así, usted lo que tiene que hacer es basarse en ese artículo 42.5, en el cual va a establecer usted un acuerdo voluntario con un scrap, con el que usted quiera, es decir, con Implica, ¿por qué no? Va a establecer un acuerdo voluntario con Implica. Firmando ese acuerdo, usted seguirá llevando sus residuos al gestor autorizado y lo único que tendrá que darnos a nosotros es la información de los residuos que usted ha gestionado. ¿Para qué? Para que yo le abone a usted lo que usted ha abonado al gestor, ¿vale? Es decir, flujo monetario de información va a venir del envasador o del fabricante de envase hacia el scrap, ¿vale? Y luego el scrap lo que hará es abonar esas cuantías al poseedor final que ha gestionado sus residuos, bien sea por el método de los montones, por llamarlo de alguna manera, o bien sea por el método del acuerdo voluntario con el scrap, ¿vale? Tendrá usted un deber de información, al igual que también los gestores tendrán un deber de información. Aquí, y ya profundizaremos en el caso de que ustedes pues quieran adherirse a este proyecto, que ustedes quieran más información, y veremos pues, cómo son estos acuerdos voluntarios, a qué les conllevan, qué información, y una cosa muy importante. Aquí en todo momento estamos pensando en envases que valen dinero, pero es que hay envases que cuestan dinero, pero es que hay envases que valen dinero. Es decir, las cajas de cartón, los gestores a veces pagan por ellas. Entonces, cuando estamos hablando de que el residuo ya no tiene un coste, entonces estamos hablando de que ¿por qué se va a pagar? Pues en el fondo tiene que haber un flujo de información y ese flujo de información tendrá que ser bonificado de una manera u otra. Entonces, que sepan ustedes que está esta salida a todo ello y no todos los scrap, pero sí que el scrap implica va a su pilar es mantener la gestión actual y no empezar, aunque, como bien ha dicho Antonio, el residuo es mío, yo podría decir que a partir de ahora voy a sacar un concurso de pública concurrencia con toda la trazabilidad y toda la transparencia posible, y yo si quisiera y cumple las características, asignaría la recogida de los residuos del scrap implica a un solo gestor español, por ejemplo. Nosotros no vamos a hacer eso, nosotros no vamos a romper la baraja, nosotros vamos a seguir manteniendo la gestión actual que ustedes tengan como poseedores finales con sus gestores. Solamente lo que vamos a hacer es instrumentalizar la documentación y la información. Este proyecto de Scrap, hay una cosa que creo que no ha comentado antes Silvia, y es que esta legislación, este Real Decreto 1055, viene de una directiva del año 18,
que se ha traspuesto, pero es que en Europa ya hay un nuevo reglamento cocinándose que va a salir para finales del año 2024. Si nosotros hubiéramos hecho este proyecto solamente fijándonos en la ley actual, sería un proyecto caduco. Nosotros este proyecto está basado no solamente en la ley actual, sino en la futura revisión de la directiva que va a haber y el futuro reglamento, que ya la gran mayoría de los objetivos y obligaciones que ha dicho Silvia los pone como obligatorios, no los pone como voluntarios, y aparte de eso introduce una serie de modificaciones que las tenemos introducidas dentro de nuestro proyecto. Como queremos analizar toda la cadena, envasadores, fabricantes, poseedores y gestores, hemos visto qué expectativas tienen todos ustedes y qué les vamos a ofrecer. En el caso de que ustedes sean envasadores, ¿qué querrán? Pues yo quiero cumplir la ley al menor coste posible. Pues nosotros vamos a garantizar con nuestro sistema que ustedes solamente van a cubrir con sus cuotas la correcta gestión de los residuos de envase, no las malas prácticas que puedan tener los envasadores, los poseedores. Si usted es poseedor, que en muchos casos habrá, ¿qué querrán hacer? Pues mantener la gestión actual. Yo no quiero que me toquen nada. Y quiero que, bueno, pues en el fondo, ¿qué quiero? Que me cueste menos. Tengan ustedes en cuenta que el scrap, y esto nosotros vamos a premiar y a perjudicar a las incorrectas gestiones de envases. Es decir, si ustedes han decidido que los envases metálicos, plásticos, los van a mezclar y no los van a vaciar, pues tendrá un coste diferente a si ustedes separan como tiene que ser, correcto. Es decir, las buenas prácticas que toda la vida han hecho los gestores, pues esas buenas prácticas van a influir en la cuota que usted va a cobrar. Entonces, que lo tengan en cuenta, que las buenas prácticas sean premiadas. Y los gestores, pues bueno, pues Cleanity, es decir, que también colabora con nosotros, ¿qué quieren? Bueno, pues que quieren estar con un scrap así, un scrap que no penalice a un gestor frente a otro, sino que en el fondo beneficie a los gestores que tengan pues todas las autorizaciones que deban de tener. Hemos creado un punto de información, ahora mismo estamos haciendo charlas colectivas como esta de hoy, pero si ustedes tienen dudas particulares pueden hacerlas a info@confecoy.com. Si ustedes son envasadores, fabricantes o gestores, pueden adherirse al proyecto y participar en él, incluso también si son solamente poseedores, ¿vale? Pueden adherirse a este proyecto y bueno, pues participar en todo lo que estamos realizando. A día de hoy tenemos empresas distribuidas por toda España, en su mayoría son valencianas, catalanas y de la Comunidad de Madrid. Eso es importante saberlo, ¿por qué? Porque un scrap se autoriza en una comunidad autónoma aunque tiene ámbito nacional, y esta es una decisión que estamos tomando dentro del scrap. También para su información, un 71% de los envases son industriales y un 29% son comerciales. Estos son los sectores que actualmente tenemos dentro y los porcentajes de las empresas que están dentro del scrap. Estos son los porcentajes por materiales de los que somos multimateriales que hemos hablado antes. Y cuando ya profundizamos un poco más con respecto a las tipologías, vemos que los envases que ya son reutilizables y que ya están adheridos al scrap, en su mayoría son plástico, pero en el acero hay mucho campo por hacer. Es decir, los scrap tienen que cumplir una serie de obligaciones y objetivos. Una de ellas es la reutilización de los envases. Entonces aquí esto nos da una idea de por dónde van a ir los tiros a la hora de qué es lo que va a ocurrir en el mercado con ciertos envases que se volverán reutilizables. Estos son los envases que a día de hoy tenemos adheridos en materia de envases de un solo uso, ¿vale? Y nosotros no estamos solos, es decir, este no es un proyecto que lo haga directamente solamente Confecoy, que a lo mejor ustedes no lo conocen, sino que esto es un proyecto en el cual ya hay más de 160 empresas que están con nosotros, empresas muy grandes y empresas multinacionales, pero nosotros aparte estamos acompañados con empresas de renombre y que tienen experiencia. Por un lado, en la parte jurídica estamos con Andersen, que trabaja con muchos sistemas de responsabilidad ampliada del productor. En la parte operativa estamos con Sinta Proyectos, que están trabajando con toda la parte también de scraps y DAPs, de cajas de frutas y de temas de colchones. Y en varias ocasiones ha dicho hoy el tema de la plataforma informática. Eso es súper importante. Una correcta plataforma informática que recoja todos los datos que tienen que recoger, que le facilite a los envasadores la vida, por decirlo de alguna manera, para que luego encima puedan hacer esas declaraciones anuales que tienen que hacer, pues será una parte muy importante. Esa plataforma nosotros lo vamos a determinar con la empresa Pronet ISO. Es una plataforma que, por supuesto, asegura la confidencialidad de la información y que, aparte, entrega una interfaz en la cual todas las empresas en tiempo real pueden saber cuáles son los objetivos, cómo se están cumpliendo, los porcentajes de recuperación, etc, etc, etc. Y es lo que nos va a facilitar, por un lado, pues eso, pues el flujo de información de entrada y de salida. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Vale? Es decir, esto no es lo va a hacer todo el scrap, sino que hay una transparencia total. Va a haber una serie de comisiones en las cuales participan las diferentes empresas adheridas. Hay una comisión financiera, que es la que establecerá las cuotas, la que está estableciendo las aportaciones de las empresas.
Hay una comisión operacional, que es la que están los gestores, en la que están decidiendo, pues eso, cuáles van a ser las tablas de equivalencias, cuáles van a ser cómo vamos a agrupar los diferentes tipos de envases para poder declararlos, cómo va a ser la futura gestión, cómo se van a hacer esas cuotas, por qué se va a premiar esos bonus malus y buenos que he dicho antes, los van a determinar los propios gestores, y luego vamos a tener también la comisión de circularidad para ver el reparto de errores entre fabricantes y envasadores. Vamos a trabajar de manera interna todo el equipo promotor con los proveedores que tenemos, junto con las comisiones de trabajo, y serán ustedes los que podemos decir, determinarán y decidirán todas las decisiones, porque lo he dicho al principio, esto es una respuesta empresarial, es decir, esto es algo que montan las empresas para cumplir una obligación legal. Etapas del proyecto, y esto es importante. Finales del 24 es cuando tendremos que estar autorizados. Para eso tenemos que solicitar antes de finales del 23 y para eso ya estamos trabajando con esa solicitud. Y en esa solicitud, importante, tenemos que tener en cuenta qué sectores, qué envases y qué envasadores están dentro de este sistema, porque es lo que tenemos que poner dentro de nuestra autorización. Entonces, si ustedes tienen que adherirse, tienen obligación legal porque son envasadores o son fabricantes y tienen obligación de adherirse a un scrap, deberían de ir haciéndolo ya para que todas sus casuísticas estén dentro. Y aparte, el hecho, que luego veremos un poco las ventajas de estar ya adherido, le dará bastantes ventajas a nivel de información, de consultoría, etc. Todo esto es lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer durante todo el año. Lo pongo para que lo tengan un poco en cuenta. Y una pregunta es ¿por qué elegirnos a nosotros? ¿Vale? Primeramente, uno de nuestros fuertes siempre es la asistencia personalizada. ¿A qué me refiero? Acabo de decir que estamos haciendo una reunión periódica aquí con mucha gente, pero si ustedes necesitan una reunión particular, tienen dudas, pueden hacerlo a través del punto de información que hemos dicho. Llevamos más de 25 años haciendo esto. Es decir, nosotros nos presentamos en la anterior ley para hacer un scrap, lo que llamamos SIG, con lo cual sabemos lo que estamos haciendo. Vamos a respetar la gestión existente. Es decir, esto no es como en el año 97 cuando empezó la gestión de envases domésticos que Coembes montó todo. No, esto ya existe. Los residuos de envases comerciales e industriales se están gestionando con todo lo LER que ha dicho antes Antonio, y ya hay gestores, y ya hay documentación, y ya hay todo. Con lo cual, lo único que hay que hacer es estudiar esa gestión, respetarla y establecerla para cumplir con la ley y evitar eso que ustedes tengan que hacer 1000 separaciones dentro de su empresa. Porque hay veces que pensamos en empresas grandes, pero a lo mejor pues un gran productor son un taller de automoción, por ejemplo, y un taller de automoción bastante tiene que separar los filtros de aceite del aceite de las tal, como para tener que separar también por scrap. Y por último también tenemos total transparencia. A través de esas comisiones todos ustedes van a poder participar en todas las decisiones. ¿Por qué adherirse ahora y no esperar al 24? Bueno, pues yo me espero al 24 y que sea lo que Dios quiera. Porque así vamos a tener en cuenta desde el inicio la tipología de sus envases, porque os uniréis a una iniciativa que integra a proveedores, gestores y clientes, contaréis con el equipo, con toda la experiencia, somos multisectoriales y multimateriales, participáis vosotros, sois los que vais a diseñar la futura gestión de residuos de envases. Si no estáis ahora en el diseño, luego os lo darán hecho, con lo cual ya no hay opción. Durante todo este periodo os vamos a dar cobertura legal en vuestras obligaciones y os podréis estar al día de cualquier novedad pues, a través de todas las consultas que hacemos vinculadas al ministerio o a la propia empresa que tenemos de jurídico que como he comentado es Andersen. ¿Quién puede adherirse? Productores de producto, es decir, envasadores que quieran cumplir con la ley, la obligación legal de la responsabilidad ampliada del productor. Fabricantes que quieran aprovechar la ventaja competitiva de ser ellos los que asuman esa responsabilidad ampliada del productor. O gestores que quieren contribuir al diseño de la operativa respetando la gestión actual. Todos estos agentes, por supuesto, que se pueden adherir. Y en el caso de que quieran adherirse, ¿cómo lo hacen? Mandándonos un email a info@confecoy y les mandaremos el protocolo de adhesión. En ese protocolo de adhesión aparecen totalmente las cuotas que tienen que participar. Ustedes recibirán un certificado de adhesión como que están participando en el scrap. Ya empezaréis a formar parte de todas las comisiones y apareceréis en el listado de empresas autorizadas. Muchas gracias y ya la última transparencia es que en nuestra página web es somosimplica.com, también tenemos LinkedIn que vamos dando informaciones de manera periódica. Entonces, bueno, les insto a que buceen un poco en todo lo que hay. Si ustedes son envasadores, se adhieran a nuestro scrap, si son gestores también, y si son poseedores y están aquí únicamente para informarse cómo les va a afectar, que sepan que en un futuro podrán establecer un acuerdo, y en este caso no tienen que adherirse, sino que este es un acuerdo gratuito, en el cual ustedes gestionarán sus residuos de envases con Implica y no tendrán que hacer pues, esos montones que hemos dicho varias veces que ha comentado anteriormente Antonio.
Muchas gracias, espero que les haya quedado un poco claro qué es lo que queremos hacer nosotros y cómo vamos a dar solución a esta responsabilidad ampliada al productor, y ahora estamos abiertos a consultas que tengan. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Un par de consultas para ti, luego lanzaré una abierta, a ver ¿Dejo de quién compartir? quiere. Sí, sí. Perfecto. Bueno, una primera es si implica, se plantea incluir los envases domésticos también en la gestión como scrap. No, en principio no. Nosotros, de hecho, sí que van a salir alternativas a Ecoembes, lo sabemos, en principio no se sabía, pero no, los envases domésticos no vamos a incidir. Ya la gestión de residuo domiciliario está bastante definida. La única opción sería intentar optar por los sistemas de depósito, devolución y retorno, pero no vamos a incidir ahí. Vamos a ir únicamente al comercial y al industrial. Perfecto. Lo otro es otra pregunta que dice, los residuos de envase, ¿vale?, que ahora se valorizan económicamente porque tienen un valor y el gestor paga por ellos, ¿cómo se articularán dentro del scrap? Y además, si para los que no son valorizables y tienen un coste, si el que produce el residuo, además de pagar por ese residuo al gestor, va a tener que pagar una cuota al scrap. El que produce el residuo nunca se va a adherir al scrap. El que se adhiere y el que paga es el envasador o el fabricante. Es decir, el dinero siempre va a proceder del envasador y el fabricante. Efectivamente, hay una cosa que Antonio puso en su esquema, es que después el fabricante o el envasador tiene obligación de cobrarle aguas abajo en la factura la aportación al scrap, con lo cual al final el que pagará por todo ello será el consumidor final del producto, ¿vale? Pero independientemente de eso, con respecto a las preguntas que estábamos diciendo, es decir, al final, si un residuo tiene valor positivo y usted tiene un gestor, cuando ese gestor le recoja ese residuo le va a pagar X dinero y usted se lo seguirá pagando con el scrap implica. Yo hablo solamente de mi filosofía, ¿vale? Se lo seguirá pagando y usted, como tendrá que suministrar la información al scrap, e incluso el scrap, ya que no le va a pagar por la gestión porque se la está pagando el gestor, tendremos que pagarle por la información. Es decir, a lo mejor recibe un doble reporting, ¿vale?, de dinero. En el caso de que ese residuo valga dinero, igualmente usted pagará ese dinero al gestor y después, justificando esa retirada, nosotros le abonaremos, según las tarifas que tenga el scrap, por esa gestión de residuos. Esas tarifas que tiene el scrap a lo mejor no cubren el 100% de la gestión. ¿Por qué? Por esos bonus buenos y malos que hemos hablado. Para que usted esté al 100% cubierta, tendrán que cumplir las buenas prácticas en la materia de la gestión de residuos. Perfecto. Y una última, ¿los envases tendrá que aparecer a qué scrap están adheridos con algún tipo de identificación, un marcado? Es voluntario. Es decir, cada scrap lo va a decidir. La única simbología que es obligatoria es el tema de los sistemas de depósito, devolución y retorno, que ahí sí que es obligatorio. Y los scrap lo decidirán. Yo creo que se va a optar por no ponerse el símbolo. ¿Por qué? Porque en el fondo al final, bueno, a no ser que el scrap opte por ser el que se quede con el material y ponerlo y venderlo, etc. Pero si los scrap vamos a mantener la gestión existente, al final o trabajaremos por acuerdos con poseedores finales, o si no es así, tendremos que establecer cuotas por puestas en el mercado y tendremos que establecer convenios entre nosotros. Perfecto, pues muchas gracias, Laura. Y una última pregunta para cerrar. La lanzo al aire y a ver quién quiere contestarla. ¿Qué ocurre si el usuario final no gestiona correctamente un envase industrial peligroso, aunque esté correctamente informado de cómo ha de gestionarse, etcétera? ¿Para quién va a recaer la penalización? Es un tema legal, está incumpliendo otra legislación diferente, Silvia. que es la ley de Silvia. residuos. Pues, Por eso que Silvia, que nos cuente. Pues, a ver, como en cualquier norma, el que incumple es el que va a ser sancionado, con lo cual entiendo que en paralelo a todo esto que estamos hablando sigue vigente toda la ley de residuos con las obligaciones que implica de rellenar documentos, de tener los contratos de tratamiento correctos, de tener toda la documentación y toda la trazabilidad de la gestión, con lo cual una cosa es lo que se cuente al scrap o lo que se cuente pues no sé, el sistema integrado y otra cosa es lo que a mí la administración me va a exigir en cuanto a la correcta gestión del residuo. Ahí entrarían de lleno todos los artículos de todas estas legislaciones de responsabilidad, de sanciones, de expedientes sancionadores, etc. Es decir, responsabilidad del que gestiona mal sus residuos, por supuesto.
Y aparte de esto, Silvia, es que a lo mejor ha habido antes que ha podido confundir, ¿vale? Efectivamente, el propietario, por decirlo de alguna manera, del envase es el scrap a partir de ahora, o el poseedor del envase es el scrap y puede decidir lo que hacer, pero el productor del residuo, si nos basamos antiguamente, sigue siendo el que produce el residuo. Entonces, en el documento de identificación de la retirada de residuos peligrosos seguirá apareciendo su NIMA y seguirán apareciendo ellos como productores del residuo peligroso, ¿vale? Entonces, esa parte no se la quita nadie, con lo cual es el productor del residuo que tiene la obligación. Estas legislaciones tienen siempre la complejidad de que se van superponiendo en cuanto a una serie de obligaciones y de definiciones. Nos encontramos, como hemos visto a veces en algunos cursos que hemos dado, la cosa curiosa de que el Real Decreto que regula las garantías financieras de residuos se refería a la Ley 2211 y a los 5 días o a los 3 de salir este decreto derogaba la Ley 2211 y aprobaba la Ley 722, con lo cual siempre hay una complejidad para la gente que tengamos que aplicar la parte normativa de ver cuál es pero vamos, en este caso está muy claro. La obligación del productor del residuo es la que define la Ley 722 en este momento, ¿vale? Con lo cual, a partir de ahí, pues todo el régimen sancionador será el que se tenga que aplicar. Yo creo que no vale el truco un poco de, bueno, me adhiero a un scrap para ver, ahí pago y luego ya veo lo que va pasando. No, o sea, no, son cosas completamente distintas, en mi opinión. Eso es. ¿Vale? Perfecto, pues muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, pero no nos va a dar tiempo a contestarlas a todas. De todas maneras, las recibiremos gustosos y las haremos llegar a los ponentes para que puedan contestarlas. Los ponentes han dejado ahí sus datos de contacto, con lo que si alguien tiene alguna duda que les quiera trasladar directamente, pueden hacerlo. Y en cuanto esté la grabación disponible, avisaremos a todo el mundo para que podáis descargarla. Muchísimas gracias a todos por haber dedicado vuestro tiempo hoy a este webinar, a los ponentes por esas maravillosas explicaciones que nos han dejado un poco más claro cómo actuar de ahora en adelante. Y nada, desearos un muy buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego.